neuronal, no tiene una interacción con los, por ejemplo, con los neurotransmisores. Seguro que sí. Si la tiene es una hormona. En realidad no es una vitamina, es hormona. Es una hormona, interviene también en muchísimos otros procesos orgánicos. Eliminación de grasas, aumento de dopamina, con lo cual también favorece, si en su ausencia, la depresión. Interviene también en el crecimiento, interviene en la agilidad mental, interviene en la memoria a corto plazo. Tiene muchos. Dice que afecta al trastorno afectivo estacional por la falta de luz. Así que entonces, por lo tanto, por ejemplo, la luz, dado que hemos dicho que los países donde hay poca interacción del sol, la falta de luz interviene en nuestro modo de recibir el mundo en nuestra mente. Es decir, siendo un neurotransmisor, la manera en la que nosotros vamos a recibir el mundo, el impacto que va a crear el mundo en nosotros, necesita un estatus inmunológico, un estatus de protección, de solidez, que nos tiene que dar, por ejemplo, un equilibrio hormonal. Vamos a irnos de una forma muy simple, muy básica. ¿Estamos seguros cuando hay oscuridad? No. Cuando hay oscuridad no estamos seguros. No solamente no estamos seguros porque no vemos, sino porque nuestra capacidad de respuesta frente a todo aquello que puede venir en la oscuridad, a nuestra mente no le gusta. Pero por otro lado, curiosamente, la persona sólida, psicológicamente sólida, la oscuridad es un alivio. La oscuridad es una fuente de paz. No le da miedo. Luego tiene que ver, de alguna forma, que según cómo se haya construido esa personalidad que estamos hablando, esa constitución de ser que venimos diciendo, un elemento interactúa de una forma u otra. Pero psicobiológicamente, independientemente de cuál es mi construcción emocional, cómo estoy construido en mi personalidad, si a mí me falta, tengo una carencia de vitamina D, yo voy a empezar a tener un cierto grado de inseguridad, independientemente de la construcción de mi personalidad. Y voy a empezar a tener a lo mejor una patología extraña a mí y ajena a mí, no habitual a mí, y que entonces, por lo tanto, debería de ser revisada por una persona externa a mí, es decir, alguien que no soy yo, para que vea cuál puede ser la raíz en la cual está establecido un desequilibrio físico y está generando una patología psicológica que antes no estaba. Puede, por ejemplo, intervenir la carencia de vitamina D en crear una personalidad o mentalidad general, social, en un contexto nacional, geográfico, para que podamos decir que estas personas que les carecen de vitamina D, tienen insuficiencia de vitamina D, sean personas muy reservadas, que no significa personas discretas, sino personas que tienen un cierto grado de temor a priori, de inseguridad a priori a la hora de hacer las cosas. Y que entonces, a la forma en la que ellas confrontan los retos, lo que tiene que hacer en la vida
estén mermadas, estén por debajo de la posibilidad. ¿Por qué? Porque les falta algo que transmite entre el cuerpo y la mente un impulso adecuado. La falta de cultura sobre lo que somos no nos permite entender que no somos solo buenos propósitos y que no somos solo pensamientos que se afirman en nuestra mente con la voluntad. Somos seres químicos. Somos seres químicos que nos construimos químicamente, que si no comemos bien, pues no vamos a pensar bien. Desde el principio, por favor, en la sala podemos dejar de tener una orquesta de ruidos, porque hay algunos de ustedes que parecen un hombre orquesta. Generan todo tipo de ruidos, con cosas externas, cosas orgánicas, etc. Creo que puede entender que estamos en una grabación, en una sala, en el templo. Si tienen necesidad de hacer tanto ruido, deben de salirse, parecen de verdad una orquesta en sí misma de la perturbación. Gracias. Debemos de comportarnos con un grado de discreción. Estaba diciendo que en Ayurveda, una de las declaraciones básicas de la Ayurveda es que la comida construye nuestro cerebro. Tal como comemos, tal como pensamos. Y a su vez, tal como pensamos, queremos comer. Estamos en el círculo, atrapados. ¿Cómo rompemos el círculo? Es muy difícil romper el círculo de que la persona cambie por su forma de pensar, cambie su forma de comer de una verdadera raíz, de una forma raíz. Podemos convencer a las personas de que no es conveniente de que coman de una manera. Podemos convencerles. Pero no abandonarán su gusto por comer de una manera hasta que no regeneren su naturaleza química, dejen de comer como han comido y vuelvan y empiecen a comer de una forma diferente. Y ahí entonces, sosteniendo una idea por la cual no deben de comer, es decir, un pensamiento, una idea de lo conveniente, su cuerpo les apoyará definitivamente para que la idea tome raíz en ellos mismos, no comiendo lo que antes comían y comiendo otra cosa. Por esa razón también establecemos purificación del pensamiento a través de la purificación del alimento. No solo comer vegetariano, por ejemplo, sino si queremos acabar con una manera tóxica de pensar, tenemos que a lo mejor ayunar de ciertas comidas, cambiar el dosha, el que nos está sosteniendo. Si queremos acabar con ciertas perturbaciones emocionales, debemos de ayunar, dejar que nuestro cuerpo purifique la química, porque ya sabes lo que hace un ayuno. El ayuno lo que permite es que el cuerpo pueda ocuparse en hacer una limpieza del cuerpo. Pues cuando uno come no solamente toma nutrientes que te favorecen tu regeneración, también genera toxinas. Hay toxinas cuando uno come, es decir, cuando uno va a alimentarse, la regeneración también tiene un componente tóxico, por esa razón evacuamos. Por las heces, miccionamos, transpiramos, etc. Pero ¿qué hacemos si no le damos un trabajo al cuerpo para poder tener que limpiar aquello que nos está continuamente nutriendo? Y si le favorecemos de que vaya directamente al foco tóxico de nuestro cuerpo y junto con alguna manera de estar pensando favorablemente durante el ayuno, por ejemplo, Ramanama, contra más problemas tienes, más Ramanama. No comes alimento sólido, pero comes mantras. Haces meditación, haces japa de los mantras que te van a crear
no solamente paz, sino que van a erradicar tu conflicto. No todos los mantras van a erradicar el conflicto, no todos los mantras dan moksha. Hay mantras que van directamente a eliminar un problema, por ejemplo, de lujuria. Otros mantras a eliminar un problema de miedo o ansiedad. Otros mantras que van directamente a abrir tu estado de tu mente para recibir el conocimiento de las escrituras. Pero los mantras, esa energía y esa forma positiva de pensar requiere también que haya un estado químico favorable en el cuerpo. Por esa razón, el ayuno, nuestro tradicional upavasa, nos acerca más al núcleo de lo que nosotros queremos ser y hacer. Por eso la palabra upavasa significa lo que significa: estar cerca, proximidad. ¿Qué es lo que hay entre medias? ¿Qué es lo que hay entre medias de nosotros y el ser? Muchas cosas. Por ejemplo, a veces los deseos. Claro, los deseos nos ponen entre medias de nosotros y el ser. Claro que sí. Pero también la comida nos pone entre medias de nosotros y el ser. ¿Por qué? Porque somos seres químicos, no tenemos que olvidarnos de esto. Muchas veces nuestros problemas están más en la manera en la que comemos que en la manera en la que somos. Porque estamos siendo por la forma que estamos comiendo. Esto es una de las lecciones cruciales del mano vijnana en el Ayurveda. El Ayurveda, recordemos que es la parte de todas las ciencias védicas que quiere que el ser humano se purifique y se eleve para un día poder ser un yogi. Y si eres un yogi, que te mantengas como yogi para poder ser un mumukshu y un yogaruta. Alguien que desea la liberación y el que domina, por lo tanto, el estado de conciencia. De ahí que entonces la Ayurveda se eleva, la ciencia médica de los Vedas se eleva según de quién estemos hablando. Por eso los yogis normalmente trabajamos con la Ayurveda como la Ayursiddha. No solamente vemos el problema de Kapha, Pitta o Vata, también vemos qué desequilibrio está en el chakra, qué upadhi está dificultando nuestro entendimiento, qué Granthi Mala se encuentra en los nudos de nuestros nadis, dificultando el ascenso de nuestra química y energía y conciencia, que llamamos en nuestro Awakening de Kundalini. ¿Qué espíritu está poseyendo tal parte de nuestro chakra que está, a su vez, desorganizando el vínculo psicofisiológico que tenemos? A veces son los espíritus los que dificultan tal cosa. A veces son los prarabdha karmas que generan una toxina física sin que tenga que haber ningún componente externo. Pero viene por el karma que se repercute así en nuestro cuerpo, se aparece una enfermedad. Y decimos los yogis, es nuestro prarabdha. No es por tal o cual razón, es por nuestro prarabdha. Es decir, nuestra visión de lo que somos se complica en la medida que somos más. Es decir, somos más sutiles, nuestra realidad más se complica. Si somos muy básicos, si no somos el cuerpo, nuestra realidad es muy básica para nuestra mente, ¿verdad? Y todo entonces se reduce a sé o no sé, conozco o no conozco, me dicen o no me dicen, y a 4 definiciones de la verdad. Por eso decíamos antes, de forma de juego, que lo que yo siento
no me valida. Porque puedo sentir cualquier cosa. Y si cada vez que yo digo que la verdad es aquello que siento o lo que yo percibo, y yo me dejo llevar por ello, entonces desequilibro mi mente, desequilibro mi emoción y altero mi vida y pongo en peligro todo mi ser. Y altero y modifico mi prarabdha karma que me llevaba al futuro de una manera gloriosa, y lo pongo en peligro. Mi agami karma entra en colapso, ¿no? Si yo no controlo mis emociones en el momento. Así que entonces, a la hora de establecer nuestros criterios como monjes y como misioneros, de lo que pueden ser las perturbaciones de los seres humanos, es decir, las patologías de los seres humanos, a la hora de querer establecer cuál va a ser, de una manera u otra, la nosología por la cual tanto nosotros, es decir, la enfermedad, tanto nosotros como aquellos a los que vamos a ayudarles a salir de su estado de enfermedad, tenemos que conocer que sus síntomas, su patología, no solamente está vinculada a su medio ambiente, a lo que aquí, hace un rato, estamos poniendo para en un momento hablarlo, es decir, cuál es la causa del foco patológico, lo que hemos puesto, como veis, aquí en la pizarra, aquí en blanco todavía, sino que tenemos que pensar de una manera muy básica. Primero, ¿cómo come la persona? ¿Entendéis? No es de un aspecto solo moral, porque yo soy vegetariano, me resulta cruel que se maten animales, ¿entendéis? No solo por eso, no solo por el ahimsa moral, no solo por el ahimsa moral, sino qué es lo que químicamente va a estar impidiendo que esta persona pueda entender un cambio en su vida, pueda entender el Dharma. ¿Qué le va a impedir? Por eso intentamos establecer una forma de comer, igual que todas las religiones del mundo, todas, tienen una gastropsicología. Todas. Gastropsicología. ¿Qué significa gastropsicología? Gastro viene de comida, es decir, la manera en la que vamos a comer que va a afectar mi manera de pensar, mi manera de entender la vida, mi manera de pensar, mi manera de ver la vida, mi manera de cómo concebir el ser, lo que yo soy. Todas las religiones, consciente e inconscientemente, habrá más técnicas y menos técnicas. Por ejemplo, hay religiones cuya visión sobre la comida es más moral. No está bien, por ejemplo, dicen sus escrituras, dicen sus dioses o su Dios, no comáis esto. La gente de mi religión, la gente de mi fe, no come esto. Dios te ha dado para que comas tal o cual cosa. ¿Por qué? Después vienen las personas a pensarlo, ¿no? ¿Por qué habrá dicho que no comamos? Y a veces no hay ninguna explicación. Mejor dar una explicación muy simple. Es impuro, provoca una enfermedad, ¿no? Punto. O no sabe. Pero hay religiones como la nuestra
que la palabra religión y ciencia es simétrica. Es decir, que cuando hablamos de religión, estamos hablando de ciencia. Es como el otro día explicó muy bien Diksha a una persona, cuando dijo hablar del sésamo y del aceite de sésamo es lo mismo. Lo único que estamos viéndolo de dos maneras diferentes, ¿no? Un buen ejemplo que puso, me gustó. Lo leí, lo único que pasó es que se me olvidó decirle que estaba bien, pero ahora ya aprovecho para decirle que estaba muy bien, me gustó el ejemplo. Así, la religión y la ciencia es lo mismo a la hora de entender el Veda. Sí, en otras religiones no, pero en el Veda sí. Porque el Veda no es una religión de creencias, es una religión basada en hechos experimentados. No vas a ningún cielo por fe, sino por autorrealización. Es diferente. Así que, por lo tanto, a la hora de entender la manera de comer y de entender al ser humano, tenemos que ver que comida... Dicen que hay muchos cortes, está habiendo muchos cortes en la filmación. De hecho, veo la pantalla se apaga continuamente, quizás vamos a parar un momento para que cambies de canal o algo así. Entonces le pones Manovigiana 3B, ¿no?